Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva edición del lunes de la investigación. Hoy tenemos una invitada muy especial y pues le voy a ceder la palabra a la profe Lina para que la presente y adelante, profe, hagamos los honores. Hola, buenos días a todos. Espero estén muy bien. Bueno, el día de hoy nuestra invitada es la microbióloga Carolina Vega Oliveros. Ella es microbióloga de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en ciencias de los alimentos y es candidata a doctor en ciencias en el área de bioquímica de la Universidad Nacional. Ella ya está terminando sus estudios relacionados con un hongo comestible que se llama Lentinula edodes y ha hecho un trabajo inmenso relacionado a toda la parte de metabolómica, tanto como en proteínas como en metabolitos secundarios. Entonces ella nos va a compartir hoy la parte relacionada con la proteómica que hizo con este hongo. Entonces, Carolina, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Soy Carolina Vega y como dijo Lina, pues les voy a compartir parte de los resultados que he tenido en esta investigación de la tesis doctoral. Eh, yo le agradezco mucho la invitación a Lina porque me parece muy bonito que la gente reconozca el trabajo de la investigación en Colombia. Me alegra mucho poderles venir a presentar a ustedes esto en este lunes de la investigación de la Universidad Libre. Y pues obviamente estoy abierta a todas sus dudas, a todas sus preguntas, a cualquier consulta que me quieran hacer después, no hay ningún problema. Y bueno, muy contenta de poderles compartir este trabajo. Entonces, pues, de nuevo agradeciendo por esta invitación al lunes de la investigación. Eh, yo, pues, como dijo Lina, soy microbióloga, pero en este momento estoy terminando un doctorado en Ciencias Bioquímicas de la Universidad Nacional. El trabajo que les voy a presentar el día de hoy se titula Perfil proteómico de la seta comestible con potencial biotecnológico Lentinula edodes, cultivada en una fermentación sumergida en dos medios de cultivo. Parte de los resultados de este trabajo pues están depositados en un artículo que ya se publicó en la revista colombiana de química, por si después lo quieren consultar, en el cual yo estoy informando algunos de los resultados de el preliminar del trabajo proteómico. Esto, pues, como les comenté, hace parte también de los resultados de la tesis que estoy haciendo, que se titula Estudio de la composición del hongo Lentinula edodes, usando herramientas ómicas y su potencial en la producción de un alimento funcional, hecha aquí en el Departamento de Química de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá. Bueno, para la agenda de esta presentación, entonces voy a hacer una introducción un poco larga, pero es bastante pertinente para entender un poco el contexto de las herramientas que estoy utilizando para el desarrollo de este trabajo. Voy a postular las dos preguntas de investigación que se realizaron para poder llevar a cabo esta parte de la investigación. Se va a hacer la explicación de la metodología, los resultados y la discusión para la primera parte, que se relaciona con una cinética de crecimiento y la selección de un método de precipitación de proteínas. Después viene la comparación del crecimiento en diferentes medios de cultivo de la Z y se hace un perfil proteómico de la Z cuando se cultiva en dos medios de cultivo y al final pues los agradecimientos y algunos productos relacionados. Bueno, entonces arranquemos con la introducción. Eh, listo. Entonces, inicio primero hablando, poniendo en contexto sobre los hongos. Yo, como todos son microbiólogos, pienso que pues ya la mayoría los conocen y saben muy bien a qué hago referencia, pero pues esto es un recorderis por si hay personas que todavía no han entrado en estudio de estos organismos. Para mí los hongos son los reyes del equilibrio ecológico en el mundo. Son organismos eucarióticos. Ellos presentan organelos como tal, y además tienen la membrana y pared celular y presentan una gran variedad de fases somáticas.
antes de seguir con esto, pues yo quiero aclararles que esta clasificación que voy a dar es de la fase somática, pero obviamente hay diferencias a nivel filogenético, incluso pueden llegar a nivel de reino, pero pues aquí es como lo que a nivel mundial se ve en cuanto a cuando se habla de hongos y la fase somática o vegetativa que presenta. La primera es la unicelular, que se conoce como la fase somática de levaduras. Tenemos una fase somática mucilaginosa o plasmodial. Estos son los hongos plasmodiales. Aunque estos no son, ya en las últimas clasificaciones filogenéticas se ha determinado que no están dentro del grupo de los hongos verdaderos, sino del reino protista, pero de todos modos su estudio continúa y pues se les sigue viendo como hongos. Están los hongos filamentosos, es decir, que lo que vemos es un cúmulo de crecimiento de forma hifal, extensión de las células formando hifas. Están los que principalmente producen la reproducción es de tipo asexual y forman conidias sobre su cuerpo hifal o sobre su micelio, que serían los micromicetos o los mohos. Y están los organismos que además de ese cúmulo de hifas o de micelio, poseen una forma de reproducción sexual que lo que hace es agrupar esas hifas y formar un cuerpo fructífero visible, como lo estamos viendo en el dibujo de la izquierda, que es la famosa seta y que es muy típica de los basidiomicetos. Entonces, a esto se les cataloga como macromicetos. Dentro del grupo de los macromicetos también tenemos géneros de los hongos del filo Ascomycota. Y pues como les mencioné, ellos en su reproducción sexual forman un cuerpo fructífero visible. Pueden ser de tipo comestible y no comestible. Los hongos que son de tipo comestible, pues el más famoso y el de mayor importación y exportación a nivel mundial es el Agaricus bisporus, que es el champiñón común, pero también hay otros dos bastante estudiados a nivel de investigación que son de tipo comestible y que poseen metabolitos de interés a nivel clínico y nutracéutico, que son Pleurotus ostreatus o la famosa orellana y Lentinula edodes o shiitake, que es el nombre en chino, el nombre común. De los hongos no comestibles, los dos más relevantes a nivel de investigación porque sus propiedades bioactivas son supremamente importantes y han sido muy relevantes a nivel de ensayos de clínica y de tratamientos inclusive, son Ganoderma, todas las especies de Ganoderma y también tenemos los hongos de Trametes versicolor que pues estos no son comestibles pero poseen compuestos bioactivos bastante interesantes. Entonces, dentro de los hongos, lo que más se ha venido estudiando pues son los compuestos con bioactividad. Principalmente se ha hecho un gran énfasis en el estudio de los polisacáridos y sobre todo de los betaglucanos. Estos hongos se han estudiado, bueno, o por lo menos han sido de uso constante en la cultura asiática desde hace más de 5.000 años. Y existen libros antiguos donde hablan sobre remedios dentro de su cultura que se hacen con extracciones acuosas. Entonces, a raíz de eso, lo que más se ha estudiado son los polisacáridos y se ha encontrado sobre todo en los betaglucanos que tienen unas propiedades inmunomoduladoras importantes y de hecho en Asia son de uso acompañante con los tratamientos de quimioterapia para mejorar los resultados de lucha contra el cáncer. Pero también tienen otros efectos como son el hipoglicemiante, hipolipidémico, antivirales e hipocolesterolémico. Otros compuestos que se han estudiado, pero sobre todo a nivel industrial, son las proteínas y principalmente las enzimas. A nivel industrial tienen una gran relevancia y hay muchos procesos que se llevan a cabo desde los años 60 con las enzimas de los hongos, porque poseen unas cualidades para tratamiento de materiales difíciles, precisamente porque son a nivel ecológico, ellos tienen una capacidad de degradar muchos lignina, celulosa, hemicelulosa y muchos otros compuestos pues de difícil tratamiento. Entonces, pues por eso se han venido estudiando, pero además se ha encontrado que tienen los efectos de la izquierda como son el hipoglicemiante, antimicrobiano, antitumoral,
y también antiviral, por ejemplo, de una enzima lacasa, que generalmente se utiliza para hacer la degradación de lignina o celulosa, pero se encontró también un efecto antiviral. Y tenemos también los compuestos que son de mediana a baja polaridad, sobre todo de mediana polaridad, que son los de tipo triterpenoidal. Y aquí estoy sobre todo haciendo énfasis a los que tienen un esqueleto de ergostano, que serían los ácidos ganodéricos, que son supremamente estudiados porque tienen unos efectos bioactivos muy importantes, como ya lo he mencionado, y pues sobre todo tienen efectos hipocolesterolémicos y antivirales ya probados en humanos. Para hacer el estudio de estos compuestos se hace inicialmente en etapas de estudios in vitro y luego en estudios in vivo. Pero mucho de lo que les acabo de mencionar ya ha superado estas etapas e incluso ya se ha probado en humanos y se ha encontrado esos efectos que les acabo de decir. Todo esto también se puede soportar mediante el empleo de herramientas ómicas. Yo me voy a enfocar principalmente en la proteómica, voy a hacer mención de la metabolómica, que son las dos herramientas que he utilizado para los estudios que he estado desarrollando. Entonces, habiendo ya hecho esta introducción sobre qué son los hongos y algunos de sus compuestos bioactivos, el otro nombre común que reciben estos que forman el cuerpo fructífero visible son las setas. Entonces, las setas tienen un gran interés de estudio por todas las razones que les acabo de mencionar, tienen un valor nutricional bastante importante y han sido ya empleados sobre todo para, dentro de la dieta, mejorar y prevenir muchas condiciones crónicas, debido precisamente a todos estos compuestos bioactivos, pero además porque tienen un buen contenido de proteína y bajo contenido de grasas, lo que los convierte en un alimento balanceado y mucha fibra. También por la actividad biológica de los compuestos que presentan, que ya incluso tienen aplicaciones a nivel de farmacoterapia y como nutracéuticos. Es por eso que entonces han venido aumentando los estudios de la producción de estos organismos, tanto de manera tradicional, en la formación de su cuerpo fructífero, como en la bioaumentación del micelio. Principalmente la bioaumentación del micelio es de manera biotecnológica y esto se hace sobre todo para facilitar la extracción, por ejemplo, de los polisacáridos que son como los más estudiados, pero también en este momento para buscar otras enzimas para aplicaciones tanto en farmacoterapia y nutracéuticos como a nivel industrial, porque resulta que muchas de las enzimas de los hongos que se han empleado en muchos años atrás, desde los años 60, 70, tienen aplicaciones de mucha relevancia en transformación de alimentos, mejoramiento de características organolépticas y para transformación de materias primas y obtener nuevos productos. Entonces, las enzimas también son de mucho, pues bastante deseadas en el estudio de los hongos. Dentro de las aproximaciones ómicas de las que he trabajado están los estudios metabolómicos. En los estudios metabolómicos se emplean técnicas de separación por cromatografía, como la de gases y la cromatografía de alta resolución, pero que es cromatografía líquida. Y normalmente en los estudios de hongos se aplica la detección por masas. Los estudios metabolómicos en hongos hasta ahora han ido dirigidos principalmente a la búsqueda de biomarcadores, por ejemplo, para saber cuál es el momento de la cosecha ideal o saber si un medio de cultivo es bueno para que el hongo crezca o no o tenga mayor rendimiento, caracterizaciones del sabor, también para el estudio de los ácidos grasos porque producen muchos ácidos grasos poliinsaturados de interés también a nivel de la salud y nutrición, y para el estudio de los componentes volátiles del aroma. En los estudios proteómicos, las técnicas de separación que se utilizan es principalmente la cromatografía líquida, la electroforesis en 2 dimensiones y la electroforesis capilar. Las técnicas de análisis de detección de los compuestos de las proteínas son principalmente el detector de masas y MALDI-TOF. Cuando se habla de la separación en cromatografía de 2 dimensiones, se emplea un detector de MALDI. Pero bueno, eso no lo amplío, sin embargo, si después tienen dudas, con mucho gusto les puedo hablar más del tema.
pero en estos estudios proteómicos lo que se hace sobre todo es la cuantificación de proteínas, la caracterización de esas proteínas, precisamente en búsqueda de nuevas enzimas o de proteínas que puedan mejorar procesos a nivel industrial, análisis del secretoma, que son las proteínas presentes dentro de la célula del hongo, y proteínas acompañantes, por ejemplo, las que generalmente ellos están colocando dentro del medio donde están creciendo para hacer algunas hidrólisis enzimáticas exteriores a la célula. Los hongos que principalmente se han estudiado son de tipo micromiceto. De ellos se han extraído enzimas, por ejemplo, para la producción de vitamina C, de ácido ascórbico y también para la extracción de proteínas, para tratamiento de fibras y producción de pulpas. Esas pulpas van a ser empleadas posteriormente para la producción de papel. Entonces es utilizar otras fuentes de fibras y ser tratadas con enzimas de hongos para la producción de papel. En los macromicetos, los que más ampliamente se han estudiado a nivel proteómico son estos dos macromicetos que son Lignosus rhinocerotis y Phanerochaete chrysosporium, que son precisamente dos macromicetos empleados también para la extracción de enzimas, para el tratamiento de fibras y producción de pulpa de papel. Principalmente ese ha sido el objetivo. Entonces los estudios proteómicos van dirigidos a la aumentación de la producción de esas enzimas para estos procesos industriales. Bueno, entonces, como el trabajo se enfoca principalmente en la proteómica, voy a hacer un poquito de énfasis en algunos términos para que puedan entender cuando más adelante de pronto yo los mencione o pues tengan como un contexto sobre estos temas. Ustedes van a recordar que pues todos los organismos vivos que nacemos, crecemos, reproducimos y morimos, tenemos una bilibrería básica que se llama ADN, a partir de la cual se van a producir los transcriptomas y a partir de los transcriptomas va a venir la producción de proteínas. Las proteínas pueden ser de tipo de conformación de la célula o pueden ser proteínas que después deben sufrir alguna modificación posttraduccional para que cumpla alguna función biológica y entonces el proteoma vendría siendo el conjunto de las proteínas que se van expresando en la célula en un momento de la célula o en un momento de la vida de ese organismo específico y que es la expresión de un genoma en unas condiciones y un momento determinado. Así entonces, con este contexto sobre qué es el proteoma, pues los estudios de proteómica vienen siendo la descripción de las entidades proteicas presentes en un organismo, tejido o célula en un momento dado bajo unas condiciones específicas. Y esa descripción puede incluir análisis estadísticos para hacer comparaciones de diferentes momentos de la célula y la expresión proteica. Entonces, ya hasta el momento del genoma humano, pues ustedes saben que ya el trabajo de genoma humano pues se ha realizado casi en su totalidad y se pensaba, o el dogma de la biología antes se creía era que dependiendo del número de genes teníamos el mismo número de proteínas traducidas, pero lo que se encontró es que a partir de una pequeña cantidad de genes que tenemos, se van a producir en un orden de magnitud mayor los transcriptomas para posteriormente producir en un orden de magnitud mucho mayor las proteínas que van a ayudar a todo el proceso celular. Estos estudios proteómicos fueron pioneros a nivel de clínica. Y esto fue porque a nivel clínico lo que se buscó fue principalmente estudiar proteínas que venían con errores de traducción o las que estaban involucradas en muchas enfermedades, por ejemplo, de tipo cáncer o enfermedades de tipo crónico, no infeccioso o, por ejemplo, degenerativas como el Alzheimer. Así se pudo encontrar, se ha iniciado estos estudios para detectar las causas de esas enfermedades, las proteínas que pueden estar involucradas, cuáles proteínas podrían ser relevantes para el desarrollo de nuevos medicamentos y también para el diagnóstico o hallar biomarcadores que puedan permitir la detección temprana de estas enfermedades
e iniciar tratamientos mucho más a tiempo. ¿Cómo es el flujo de trabajo para hacer estudios de descubrimiento de proteómica? Entonces les voy a explicar. Se tiene primero el tejido o la muestra, que en mi caso sería el hongo. Realmente es el micelio, yo trabajé con el micelio, nunca trabajé con la fructificación. A partir de ese micelio se va a hacer la extracción de proteínas. Para hacer una explicación un poco más didáctica, yo estoy trabajando, por así decirlo, con 4 proteínas, que las tengo de 4 colores, como pueden apreciar en ese tubo de 2 mililitros. Y esas proteínas van a ser sometidas a una digestión enzimática, que lo que va a hacer es fraccionar las proteínas y va a producir péptidos. Entonces, fíjense que las 4 proteínas que estaban enteras ahora van a tener muchos pedacitos de ella, que son los péptidos que van a estar consecuencia de la digestión o que generalmente se hace con tripsina. A partir de esta digestión, las proteínas van a ser analizadas en un equipo que primero va a tener una cromatografía líquida de alta resolución que va a facilitar la separación de cada uno de esos péptidos. Entonces, en esa gráfica ustedes pueden apreciar lo que podría ser inicialmente la separación peptídica en un cromatograma, y es todos los pedacitos que podría estar conformando cada una de las proteínas están ahí separados, y luego van a entrar a un sistema de colisión donde van a adoptar una carga, y con esa carga, por ejemplo aquí, van a adoptar una carga positiva. Cada uno de esos péptidos va a entrar en otra parte del equipo que se llama analizador de masas, y ese péptido se le va a determinar cuál es el peso molecular. Con ese peso molecular, entonces, lo que se va a hacer es que se va a saber el tamaño o la masa carga de cada uno de esos péptidos, y se va a obtener lo que inicialmente se conoce como un perfil peptídico. Hasta hace unos años, muchos estudios se basaban únicamente en la comparación del perfil peptídico. Sin embargo, empezaron a presentarse problemas, digamos, de que habían perfiles peptídicos interespecie o incluso intraespecie que se estaban presentando, pues dificultando el análisis o incluso generando dobles conclusiones que tal vez no eran pertinentes. Entonces, a raíz de eso, pues ya estos estudios han venido relegándose con el tiempo. Lo que va a suceder es que cada uno de esos péptidos va a volver otra vez a entrar a un sistema de colisión, a una colisión secundaria. Va a ocurrir una fragmentación de cada uno de esos péptidos a aminoácidos, y estos otra vez van a ser cargados. Entonces, fíjense que aquí les estoy mostrando es como que cada una de esas anteriores bolitas de colores ahora va a tener su conjunto de bolitas de colores diferentes, porque son los aminoácidos o diaminoácidos o triaminoácidos que van a tener una carga y van a volver a entrar otra vez a un segundo sistema de análisis de masas, a una segunda celda de análisis de masas, donde se va a poder obtener entonces el espectro de masas de cada uno de esos péptidos. Se va a poder tener la secuencia de los péptidos, el orden en el que van a ir los péptidos, para finalmente poder armar para cada una de esas proteínas la secuencia de aminoácidos y poder intentar hacer la identificación. Entonces, fíjense que desde la primera parte donde teníamos las proteínas enteras, solo es hasta este paso donde se puede entonces llegar a saber cuál es la identidad de los aminoácidos que conforman cada una de esas proteínas. Estos equipos poseen unos software que a través de algoritmos van a comparar con bases de datos de proteínas, y es con esa comparación que vamos a poder decir que esta proteína se trata de A, B o C, y son las identidades entonces que vamos a poder tener de cada una de esas proteínas. Lo otro es que a partir del perfil peptídico que les mencioné antes, ustedes pueden ver que cada una de esas rayitas, por así decirlo, que son las señales del espectro, tienen una altura diferente. Con esa altura diferente se puede determinar una concentración relativa de las proteínas, y con eso uno puede, por ejemplo, establecer importancia o cambios, por ejemplo, en la expresión de una proteína en un proteoma. Entonces es con eso que se va a poder entonces hacer la cuantificación relativa, además de la identificación de las proteínas que se están trabajando.
Entonces ya con todo esto voy a entrar entonces al tema de estudio de mi trabajo. Yo trabajé con una seta, como lo mencionó la profesora Lina, se llama Lentinula edodes. Esta seta es una seta comestible y tiene denominación GRAS, que por las siglas en inglés lo que quiere decir es que es segura para el consumo. Es la segunda cepa de mayor demanda a nivel mundial de importación e exportación. Esta seta se produce principalmente de manera tradicional, pero también se está aumentando los estudios de su producción a nivel biotecnológico. ¿Por qué? Porque la producción de tipo tradicional puede tomar entre 6 meses y un año, y pues es bastante tiempo, aunque obviamente hay sistemas de producción en masa muy grandes y todo el año se están produciendo, pero pues es dispendiosa su producción. De todos modos, los cultivos biotecnológicos lo que hacen es utilizar el micelio y a partir del micelio entonces se pueden hacer fermentaciones en estado sólido o FES, que lo que va a hacer es utilizar unas placas gigantes de medio de cultivo sólido donde se va a hacer la inoculación con el hongo y se va a hacer la producción del micelio. Y todo esto ocurre en bioreactores grandes donde se está dando las condiciones para que el hongo pueda crecer, o también en fermentación en estado líquido o FEL. Esta fermentación en estado líquido, pues de lo que más hay reportes ya es a nivel de bioreactor, del efecto de las condiciones físico-químicas del bioreactor para la bioaumentación o del micelio o de algún compuesto bioactivo de interés. En mi caso, el alcance de este trabajo fue utilizando matraces y haciendo una agitación orbital en diferentes medios de cultivo. Esto se hace sobre todo para facilitar, como les mencioné, la extracción de compuestos con actividad deseable, por ejemplo, en lentinal la eritadenina en Lentinula edodes, el lentinal que ha mostrado actividad anticancerígena, y la eritadenina con efectos hipocolesterolémicos e hipotensivos. A nivel de proteínas, obviamente también ha aumentado el estudio de las proteínas de los hongos para tratar de sacarle provecho a todo ese pool de proteínas que ellos están expresando y que pueden facilitarnos la vida. Esto pues con las aplicaciones para farmacia, para industria y para alimentos. Es así como entonces aquí para este hongo resulta que dentro de la revisión bibliográfica se encontró que no habían muchos trabajos de proteómicas. De hecho, los últimos trabajos venían siendo de hace bastantes años, han salido unos pocos muy recientes. Entonces, en este punto, como se va a hacer un trabajo de biotecnología, lo que se quiso hacer como primera pregunta de investigación fue ¿cómo estaría influyendo el medio de cultivo en la expresión de proteínas intramiceliales, tanto en el número como en la concentración de la proteína intramicelial? ¿Será que tiene algún efecto? Entonces, así se plantea la primera pregunta de investigación. A nivel de proteínas, pues obviamente los estudios se pueden hacer desde dos perspectivas, que son la perspectiva top-down, que es trabajando con las proteínas intactas, o la bottom-up, que son las proteínas digeridas, como les acabo de explicar. Y para las dos perspectivas se hacen trabajos con aproximaciones proteómicas para soportar los resultados y los hallazgos. Como en mi investigación yo empleé la perspectiva bottom-up, entonces pues dentro de la revisión bibliográfica se encontró que para hongos se ha empleado principalmente uno de estos dos métodos de precipitación de proteínas: la precipitación con ácido tricloroacético y acetona, y la precipitación con ácido tricloroacético, acetona y posterior precipitación con fenol. No, en el primer protocolo, sobre todo en plantas, lo que han hecho es reportar que es un buen método porque evita la proteólisis y otras modificaciones posttraduccionales que no son consecuencia de, tal vez pueden llegar a ser consecuencia de un mal manejo de la muestra. Entonces, esta extracción lo que hace es evitar que, digamos, otras enzimas de las células sigan funcionando para que hayan este tipo de modificaciones. Sin embargo, es difícil después hacer la resolubilización de las células. Tenemos entonces el protocolo de precipitación con TCA, acetona y posterior extracción con fenol, que también se emplea mucho en plantas.
y sobre todo en plantas con un alto contenido de lignina, muy maderosas, donde es muy difícil hacer extracción de proteínas. Entonces se ha reportado que la recuperación de las proteínas en ese tipo de tejidos tan difíciles de manejar, pues es muy eficiente. En hongos, entonces, los reportes son de uno de los dos métodos, pero nunca han hecho una comparación de los dos métodos en el micelio. Entonces, aquí se planteó otra pregunta de investigación, es cuál de esos dos protocolos de precipitación podría ser idóneos, podrían producir el mayor rendimiento de la extracción de proteínas, pero además que presenten la menor cantidad de interferentes, teniendo en cuenta pues que se está trabajando con micelio que viene de un cultivo en estado líquido. Entonces, con esas dos preguntas de investigación se planteó el flujo de trabajo para esa investigación. Este flujo de trabajo tiene dos fases. La primera fase consiste en analizar las condiciones de extracción de proteínas idóneas para trabajar con el micelio antes de hacer el estudio proteómico. Para esto primero se hizo en una primera etapa un estudio de una cinética de crecimiento del hongo en una fermentación en estado líquido o FEL, y posteriormente se hizo la selección del protocolo de precipitación de proteínas con uno de los micelios de un día de la cinética de crecimiento. En la fase 2 lo que se hizo fue revisar cuál era la influencia de diferentes medios de cultivo, tanto en el rendimiento, en el crecimiento de la biomasa, como en la proteína intramicelial. Nuevamente tenemos una etapa 3 donde lo que se va a hacer es revisar la influencia del medio del cultivo en la relación de la biomasa y la proteína total. A partir de la mejor relación biomasa-proteína total, principalmente el micelio con mayor concentración de proteína total, lo que se procedió a hacer fue el estudio proteómico del micelio en los dos medios de cultivo, los dos medios de cultivo donde se produjera la mayor proteína intramicelial. Entonces, ya habiéndoles explicado hasta acá, procedo a hablar de cada una de las fases de estudio. En la primera fase, los materiales y métodos, se trabajó con una cepa de lentinula de Dodes de Estados Unidos, la cual se reactivó el micelio en un caldo de cultivo que se llama de papa dextrosa y extracto de levadura. Y a partir de este caldo de cultivo se inocularon muchos matraces para hacer una cinética de crecimiento de un mes. Los muestreos se hicieron cada 2 o 3 días y se tomaban por triplicado. Cada uno de esos matraces era de 250 mililitros, tenía 100 mililitros de medio de cultivo, del caldo de papa dextrosa y extracto de levadura, y se le adicionaban 330 miligramos de biomasa fresca a cada uno de esos matraces. Esto fue pesado. Al cabo de 30 días se iba haciendo la recolección cada 2 o 3 días por triplicado de los matraces y se medía, se hacía la cuantificación del rendimiento de la biomasa, y con base a esa información también se hacía la cuantificación de la proteína total, y con esto fue que se seleccionó entonces el número de días idóneo para llevar a cabo una fermentación en estado líquido. Bueno, como segundo paso se hizo un análisis total de proteína en el micelio. Este análisis se hizo por una técnica que se llama técnica de análisis elemental. Hola. Sí, te estamos oyendo. Bueno, de análisis elemental, lo que hace ese equipo es hacer la cuantificación del contenido total de nitrógeno, carbono y azufre, y se determina el porcentaje de proteína en miligramos de proteína por gramo de micelio seco. Luego se hizo la comparación de los métodos de precipitación. Entonces, se emplearon dos métodos de precipitación diferentes. Se trabajó con 20 miligramos de muestra y en el primer método lo que se hizo fue una limpieza del micelio con solventes y luego se llevó una precipitación overnight para al siguiente día entonces realizar lavados del pellet con acetona y luego hacer un proceso de solubilización de las proteínas en una solución solubilizadora por 4 horas en agitación las 4 horas. Al cabo de las 4 horas se recuperó la parte solubilizada y se volvió a repetir este proceso de solubilización otras 4 horas para posteriormente hacer una cuantificación por Bradford.
Luego, en el otro método de precipitación se hace una serie de lavados con diferentes solventes, pero sobre todo viene una parte muy importante que es una maceración con una solución de lisis saturada con fenol, y la fase orgánica es la que se va a transferir, se va a llevar a la precipitación toda la noche y para el siguiente día realizar lavados con solventes y luego llevarlo por una única vez a la solución solubilizadora y hacer la cuantificación de las proteínas que se extrajeron por Bradford. Estos extractos se almacenaron para posteriormente hacer las electroforesis en 1 y 2 dimensiones. En esta parte, los análisis estadísticos para el diseño para la cinética de crecimiento fue un diseño experimental aleatorizado y un análisis por ANOVA unifactorial, y para todos los otros datos se reportaron por triplicado y los resultados fueron el promedio más las desviación estándar, y se hicieron análisis de comparación de varianzas. En los resultados tenemos entonces que este es el comportamiento de la cinética de crecimiento del hongo, y lo que yo quiero recalcar es que donde están las dos flechas está indicando que el hongo está presentando dos fases de crecimiento logarítmico, por lo que se observa es que el hongo presentó un crecimiento de tipo diauxico. Este tipo de crecimiento se reporta en microorganismos cuando presentan fuentes de carbono mixtas. Recordemos que en este, por ejemplo, había la glucosa o la dextrosa y además había el extracto de papa que se tiene almidón. Entonces, lo que está sucediendo es que para la primera curva de crecimiento pequeñita, el hongo lo que hizo fue consumir primero la glucosa para después empezar a hacer la hidrólisis y la absorción del almidón que estaba aportando el extracto de papa, y con eso empezó su segunda fase logarítmica. El rendimiento que se presentó fue mayor hacia el día 28, rendimiento promedio. Sin embargo, en otros trabajos pues se han reportado para menos días del estudio, por ejemplo, rendimientos similares o incluso mayores a lo que se está reportando acá. Por ejemplo, en el estudio de GADA, como pueden ver en la parte de abajo de la tabla, hay rendimientos incluso de 9 gramos por litro de producción de micelio, pero emplean 70 gramos de glucosa. Aquí pues está empleando la formulación regular, que es 20 gramos por litro de glucosa. Entonces el rendimiento no fue, además de bajo, pues se alcanzó al cabo del doble del tiempo de lo que están reportando en este estudio. Sin embargo, estos son ya trabajos que van dirigidos precisamente al aumento de la producción del rendimiento de biomasa en lentinuleadores. En cuanto a la proteína intramicelial, aquí se hizo un análisis entonces para cada uno de los muestreos, que vienen siendo las barras amarillas de la gráfica. Lo que se encontró es que estadísticamente no habían diferencias entre los días 8 y 15 de la cinética de crecimiento, y a nivel promedio lo que se observó es una reducción a partir del día 15 de la concentración de proteína intramicelial, a pesar de que aumentaba la biomasa. Esto podría estar debido a una señal de senescencia. Resulta que en un trabajo se reportó que en la medida en que el pellet dentro de la fermentación en estado líquido, bueno, es la foto de la izquierda, se van formando pellets, y es esto debido a que como hay una agitación orbital, el micelio va creciendo, pero se va como pues enrollando y va formando estas bolitas, y hacia el centro se va acumulando el CO2. Ese CO2 va dando una señal al micelio de que ya no hay nutrientes, se está agotando el oxígeno y que ya debe empezar a morir. Cuando eso sucede, el hongo lo que hace es, de manera inteligente, empezar a desplazar la proteína que tiene en sus células de la parte que está más expuesta hacia el CO2 a la parte que esté más expuesta al oxígeno, para obviamente asegurar su supervivencia. Entonces lo que puede estar sucediendo es que el medio de cultivo está induciendo a que se formen pellets muy grandes y que esto incida en que se reduzca la concentración de proteína dentro del micelio. Con los resultados hasta esta parte, entonces se selecciona el día 10 de la fermentación para hacer las pruebas de comparación de los dos protocolos de precipitación. Esto debido a que tuvo la menor desviación estándar
es un día, un número de días para llevar a cabo una fermentación viable, hablando de manera de resultados en biotecnología, y por otro lado presentó ¿cómo se llama? La concentración de proteína total mayor a nivel promedio del resto de días. Entonces, aquí vamos a hablar del rendimiento de la extracción. Se hizo entonces la extracción de proteína. En esta gráfica lo que vemos es a la izquierda la proteína total y a la derecha en la barra color morado o azul está el rendimiento de TCA-acetona, en verde del de TCA-acetona-fenol. Se hizo una comparación estadística de los dos protocolos de extracción, no se incluyó los datos de la proteína total y los dos fueron diferentes estadísticamente. El rendimiento para la extracción con TC-acetona fue del 13%, casi 14%, y para el protocolo que incluye fenol fue del 23%. Esto es la parte de la maceración con fenol. Aquí lo que se hace es que el fenol en su fase orgánica va a facilitar la separación de las proteínas de la biomasa, del micelio del hongo. Mientras que con el trabajo de extracción y precipitación con el método de TC-acetona, todo el tiempo la biomasa está acompañando a las proteínas y eso está dificultando al momento de la resolubilización la extracción de las proteínas que se puedan estar obteniendo. Pues para recordar, a pesar de que es un tejido vegetativo, pues el micelio tiene, además de su membrana celular, la pared celular, que en el dibujito vienen siendo los números 5 y 6. La pared celular se conforma entonces de betaglucanos y de glicoproteínas, y sobre todo los betaglucanos son mucho más abundantes, y como están a toda hora acompañando a las proteínas, pues obviamente van a haber interacciones tanto pues de cargas como interacción física para reducir o pues dificultar la recuperación de las proteínas que se puedan estar extrayendo. Entonces, pues por ese motivo se podría estar explicando por qué hubo menor rendimiento con el protocolo de TC-acetona en la precipitación de proteínas. Se hizo entonces también una electroforesis en una dimensión. Estos son los resultados con los extractos de las proteínas. En la izquierda está el resultado con TC-acetona y a la derecha el de TC-acetona-fenol. Entonces lo que se puede ver es que el promedio de bandas desarrolladas y separadas con el protocolo de TC-acetona-fenol fue mayor, fue en promedio de 32 contra un promedio de 28 en el de TC-acetona. En esta parte, en la parte de las proteínas de menor peso molecular, lo que se está observando es que, por ejemplo, al lado izquierdo en el protocolo de TC-acetona, se ve una sola banda en la parte de arriba, cerca a los 17 kilodalton de peso de la proteína, mientras que se ven desarrolladas dos bandas bien separadas aquí en el protocolo de TC-acetona-fenol dentro del recuadro verde. Por otro lado, en el protocolo de TC-acetona-fenol se está promoviendo la extracción sobre todo de proteínas de peso molecular alto, lo cual puede ser favorable para los estudios proteómicos. Se hizo también una electroforesis en 2 dimensiones. Esto quiere decir que se hizo primero una separación por pH en una dimensión y luego la separación por peso molecular en la segunda dimensión. Cuando les hablaba de spots o manchas proteicas, pues son estos los resultados, estas son las manchas proteicas que se obtienen. En promedio para los dos tratamientos fueron 69 manchas proteicas, o sea que estamos viendo que las entidades proteicas que se están extrayendo son similares para los dos métodos. Sin embargo, se observa una mayor cantidad de streaking en el gel de la izquierda, que es el streaking. El streaking hace referencia a todo ese barrido azul que ustedes están viendo de fondo en el gel. Eso quiere decir que hay interferentes. Esos interferentes pueden ser ADN o azúcares que no separó muy bien el protocolo de extracción. Y esos interferentes después van a dificultar mucho al momento de pasar por un equipo como el Orbitrap, van a dificultar mucho los estudios proteómicos y también la identificación de las proteínas. Entonces, en ese orden de ideas, el gel con el de
con TCA acetona, pues lo que vemos es que no fue muy bueno al momento de limpiar la muestra de proteínas, mientras que en el gel de la derecha pues se ve mucho más limpia la muestra, a pesar de que tal vez los spots no se ven tan grandes, pero sí se ve mucho más limpia. Con estos resultados, entonces, pues se selecciona el método de TCA acetona fenol para hacer la precipitación de proteínas y posteriormente hacer los estudios de proteómica. En esta primera fase, las dos conclusiones son que se evidenció que el crecimiento de lentínulas de Rhodes en una matriz mixta como el medio de papa, dextrosa y extracto de levadura presentó un comportamiento dióxico y que el tiempo favorable para su crecimiento en FEL es de 10 días. Por otro lado, se determinó que el método de TCA acetona bifenol fue el método más apropiado para la precipitación de proteínas en este organismo, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la separación electroforética en 1 y 2 dimensiones. En la fase 2, en los materiales y métodos, bueno, la fase 2 voy a hacer la comparación de los dos métodos de precipitación, de los diferentes medios de cultivo, y entonces en los materiales y métodos tenemos la misma cepa de lentínulas de Rhodes en el mismo caldo de papa dextrosa y extracto de levadura, que esta vez va a inocular 8 medios de cultivo diferentes, que son los relacionados a la derecha. 2 medios que tienen solamente glucosa como fuente de carbono y los otros 6 medios tienen fuentes mixtas de carbono, que son melaza, harina de avena, harina de maíz amarillo precocido y burdo, harina de centeno y bienestarina. Se evaluó al cabo de 10 días de fermentación cuál era el rendimiento de la biomasa y la proteína intramicelial total. Y se seleccionaron solamente 2 medios de cultivo para hacer el perfil proteómico y fueron los 2 medios que promovieron la mayor concentración de proteína intramicelial. Se hizo la cuantificación de proteínas por el método de análisis elemental, la precipitación de proteínas por el método de TCA acetona y posterior extracción con fenol y cuantificación por Bradford. Y el análisis de shotgun, pues se empleó el micelio obtenido en los medios de GPG y bienestarina. Se hizo una limpieza de las proteínas haciendo una electroforesis a una sola banda. Esa banda se cortó, se hizo la digestión con tripsina, se analizó por un método, por un equipo de Orbitrap, se hizo la secuenciación y se utilizó un motor de búsqueda que se llama sequest, que empleó la base de datos de UniProt, y para la clasificación de las proteínas se hizo por la base de datos de Microcosm. Finalmente, los resultados estadísticos fueron, todos los datos fueron por triplicado, se hizo principalmente estadística descriptiva y los resultados del análisis de proteínas se hizo por normalización del área de la abundancia de proteínas y luego el análisis descriptivo. En los resultados en esta parte, esta gráfica lo que está mostrando es el rendimiento de la proteína, de la biomasa obtenida en cada uno de los medios de cultivo, que como pueden ver varió mucho. Los 2 medios que tenían como fuente de carbono únicamente glucosa fueron los que dieron el menor rendimiento de biomasa. En los otros medios de cultivo, como habían fuentes de carbono mixta, pues hubo un mayor rendimiento de la biomasa. Por otro lado, se compararon los 8 medios de cultivo. En la comparación de los 8 medios de cultivo, la harina de avena fue la que promovió la mayor rendimiento de biomasa y en segundo lugar la bienestarina. La bienestarina, pues para los que no sepan, es un alimento elaborado aquí en Colombia que tiene una mezcla de harinas como harina de trigo, harina de soya y fécula de maíz. Entonces, cuando se hace la comparación del contenido de carbohidratos en cada uno, lo que se observa es que no hay una diferencia muy alta en el tipo de carbohidratos ni en la cantidad de almidón. Puede estar relacionado entonces a la lucha del micelio para poder hidrolizar los 3 diferentes tipos de almidón, lo que está influyendo en la reducción de la producción de biomasa, en el rendimiento. Cuando se compara el rendimiento con la proteína total y la proteína precipitada, lo que se observa es que la harina de avena ya no tiene el micelio un alto valor de proteína intramicelial, mientras que los medios de GPG y de bienestarina fueron los que indujeron el mayor contenido de proteína intramicelial. Esto es
cuando se hizo el análisis del aporte de nitrógeno de cada uno de los medios, estos dos daban el mayor aporte de nitrógeno dentro del medio de cultivo, o sea que el nitrógeno está actuando como un factor limitante. Y también por otro lado, el pellet que se formó en el medio de harina de avena era mucho mayor que lo que se formó en GPY o bienestarina, lo cual pues nuevamente está influyendo en la señalización de senescencia por la concentración de CO2 dentro del micelio. Para los análisis de shotgun, entonces se seleccionaron los medios de bienestarina y de GPY para hacer el análisis proteómico. En la comparación de shotgun, entonces lo que vemos es que la expresión de proteínas no fue diferente, fue mayor en bienestarina en un orden de magnitud de lo que se expresó en GPY, pero no hubo proteínas exclusivas de expresión en GPY, todas se expresaron en bienestarina. Es decir, en GPY se expresaron únicamente 100 proteínas y las mismas 100 proteínas se expresaron en el micelio de bienestarina, a pesar de que habían diferencias en cuanto al contenido de proteína intramiceliar. Esto puede estar debido precisamente a la complejidad del medio de cultivo de bienestarina, lo cual está induciendo una mayor traducción de proteínas presentes en el micelio. Bueno, se clasificaron las proteínas y lo que se encontró fue que había mayor expresión de proteínas del metabolismo y luego de los procesos celulares. Para cada uno de los medios, en bienestarina sobre todo se expresaron proteínas del metabolismo, pues porque había mucha más disposición de alimento, por así decirlo, para el hongo. En cambio, en GPY, los procesos celulares y señalización. Como resultado de esta parte se hizo una clasificación de las proteínas que se expresaron, siendo que en GPY solamente había glucosa como fuente de carbono, pues se encontró que para las proteínas de los carbohidratos solamente hubo una expresión de 5 proteínas. En bienestarina, en cambio, se encontraron 62 expresándose, y esto también fue acorde con lo que se encontró de las proteínas del metabolismo energético. Entonces, pues esto estaría de acuerdo con que tal vez si se aumenta la concentración de glucosa en el medio de cultivo se puede mejorar el rendimiento de la producción de biomasa en ese medio de cultivo. Lo que está pasando en bienestarina es que a pesar de que no tiene tanta concentración de glucosa, pero sí tiene otros polisacáridos y carbohidratos, el hongo lo que está haciendo es una digestión o hidrólisis de los polisacáridos en la parte externa, está haciendo la hidrólisis a monosacáridos, estos son los que van a entrar dentro de la célula y principalmente se van a presentar la ruta de la glicólisis en lentinuladores y en una tercera parte menor, en un tercio menos, la ruta de las pentosas fosfato. Los hongos en general secuestran la glucosa de manera rápida como etanol porque están en ambientes competitivos y son los que principalmente pueden aprovechar el etanol como fuente de carbón. Entonces, ya posteriormente pueden devolverlo y llevar a cabo el ciclo del ácido tricarboxílico o del ciclo de Krebs para hacer la producción de otros compuestos necesarios para el crecimiento celular. Dentro de las proteínas que se encontraron en bienestarina que pueden ser de interés biotecnológico, tenemos proteínas para modificación de materiales, producción de pulpa de papel y degradación de tolueno. También se encontraron unas proteínas de aplicación en alimentos para la producción degradación de amilasa para transformación de alimentos. Y encontraron en este momento una que se utiliza para la producción por nivel industrial. Cultivo que la con el medio de bienestar una mayor tranquilidad. El medio fue el que indujo la mayor diversidad, incluso sistemas que pueden tener un grado de como por trabajo
también el panorama de aplicaciones biotecnológicas con ventiladores y en general con los hongos. Son muy pocas aplicaciones en proteómica comparativa de tejido vegetativo y para este trabajo se puede apreciar que hay una producción de diferentes medios vegetativos. Bueno, agradecimientos entonces por la invitación a conciencia, que bueno, por conciencia estuvo el crédito con para poder desarrollar mi doctorado, a la financiación de la Universidad Nacional y al Laboratorio de Bioquímica y Proteómica de la Universidad de Córdoba. Y estos son nuestros productos relacionados con mi trabajo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Carolina por la presentación. Pues fue toda una cátedra de bioquímica microbiana y específicamente en hongos. Creo que todos quedamos pues como muy contentos con esta presentación. No sé si alguien tenga, antes de hacer unas preguntas, no sé si alguien del público tenga preguntas para hacerle a Carolina. Listo, la profesora Ada Lucy, el profesor Duvernay, el profesor Víctor también va a hacer unas preguntas. Entonces empieza la profe Ada. Buenos días, muchas gracias. Primero felicitarle, agradecerle, como le dijo la profe Lina, eso fue toda una cátedra transversal, donde obviamente nos mostraste una introducción muy aterrizada, porque hay aquí estudiantes de todos los semestres, obviamente, y además todo lo que nos mostraste de técnicas y herramientas para poder abordar todo el tema de ómicas. Entonces, de mi parte, es un agradecimiento a esa tarea que te tomaste de hacerlo pues como tan aterrizado a todos nosotros. Después te propondré la posibilidad de algo de aulas espejo, porque obviamente con todo el tema que has tocado, pues eres capaz de, con tus conocimientos, de apoyar un montón de asignaturas pues desde tu conocimiento, pero después te invitaremos a eso. Así que muchísimas gracias. Le doy entonces la palabra al profe Duber y después al profe Víctor. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Gracias por la presentación, profesora. Quisiera hacerte una consulta. En este momento y en la medida que ya se tiene el genoma de este organismo, no sé si llegaron a hacer algún tipo de correlación entre la información que hay a nivel genómico y los resultados proteómicos que ustedes obtuvieron. Gracias. Bueno, de hecho, para poder hacer la anotación de la función de las proteínas, se hizo con base a la información que en este momento se ha liberado de unas bases de datos genómicas que hay de Lentinula edodes. En la base de datos que yo mencioné, MycoConsp, en este momento hay 6 librerías genómicas, pero únicamente 2 son libres. Las otras todavía no son de uso público, porque están todavía haciendo estudios relacionados con ese tema genómico. Entonces, realmente para yo poder llegar a hacer esto, de hecho tuve que hacerlo manual, una por una, fue revisando esas 2 bases de datos y fue con base a la información que hicieron estos 2 grupos de investigación. Uno es de Inglaterra, si no estoy mal, el otro grupo no estoy segura de dónde es, pero son las bases de datos liberadas. Otro tipo de correlación realmente hasta allá no he llegado. Por lo pronto el interés era la clasificación proteómica. Ok, gracias. Sí, es que el genoma parece de unos chinos. Sí, creo que sí. No estoy muy segura, pero solamente son 2 así libres, sí. Profe Víctor. Muchas gracias. Primero que todo agradecerte y me uno a los compañeros, muy chévere tu charla. Tengo una pregunta relacionada con la asignatura que yo dicto, que es procesos industriales, y es referente a la relación costo-beneficio y cuál consideras costo del sustrato y cuál consideras y el beneficio, o sea, el rendimiento, cuál consideras que podría ser el sustrato más adecuado teniendo en cuenta esa relación. Bueno, muchas gracias. Esta pregunta es muy interesante y me gusta mucho. El estudio mío, inicialmente los resultados se trabajaron en este momento también con el área de ingeniería química. Están haciendo trabajos con el departamento de ingeniería química
para hacer el crecimiento ya a nivel de bioreactor. Y resulta que lo que se ha observado es que el rendimiento aumenta porque el bioreactor mejora mucho la absorción de nutrientes por parte del hongo y mejora tanto en tiempo, se reduce el tiempo a la mitad, a 5 días, y se duplica la producción de biomasa. Entonces, el costo-beneficio realmente viene siendo, si lo que uno quiere es enfocarse en la producción de algún tipo de proteína, tal vez revisar un sustrato económico que promueva, que produzca esa proteína de interés. Por ejemplo, como yo mencioné, habían unas enzimas pues que pueden servir divinamente a nivel industrial y que por lo menos para Colombia la mayoría se están importando, o todas, por así decirlo. Entonces se podría revisar un sustrato ya mucho más específico y mejorar mucho el rendimiento de la producción ya en menos días a nivel de bioreactor. Ahora, los estudios todavía están pues por hacerse, pero se reduce a la mitad del tiempo y se duplica la cantidad de biomasa, o sea que todavía hay mucho, mucho, mucho por hacer y que se puede mejorar. Muchas gracias. Profe Daniel. Bueno, Carolina, muchas gracias. Te voy a transmitir las preguntas que nos hacen a través de YouTube. La primera pregunta, Germán Morera nos dice, ¿consideras que los resultados pueden conservarse en el caso que se decida generar semilla y lograr la fructificación para trabajar con setas de comercialización gastronómica? La segunda pregunta, ¿es prudente asumir que el método de precipitación de proteínas TCA-acetona-fenol pueda ser empleado para cualquier macromiceto? Bueno, entonces, para la primera pregunta, no porque realmente es uno de los pocos estudios que hay en proteómica para Lentinula Dodes, y es que la expresión de proteínas en micelio es diferente a lo que se está encontrando en cuerpo fructífero. Entonces, si se emplea ese como semilla, el micelio que se obtenga, por más que tenga estas características pues tan interesantes, seguramente eso puede llegar a promover un cuerpo fructífero con todo ese espectro de proteínas, pero si él no tiene la necesidad de pronto de emplearlas, eso puede volver a apagarse, porque los hongos son organismos cómodos y en la medida en que tengan un sustrato de fácil asimilación, a nivel genómico van a apagar esos otros genes y no los van a emplear. Entonces es probable que no sea como trazable de semilla a cuerpo fructífero que siga presentándose todo ese espectro de proteínas. Y lo de la precipitación de proteínas, a mí me parece que, bueno, en general, por más que digamos que es un cuerpo fructífero y que es lo mismo para todos, es importante hacer esos estudios de comparación porque todos se comportan diferente. Y por ejemplo, si hablamos de los basidiomicetos que no son comestibles, que son por ejemplo los poliporales, ellos tienen unos cuerpos fructíferos y un micelio con más contenido de quitina. Es más difícil de hacer la extracción. Es probable que de pronto se puedan revisar incluso otros protocolos, pero pues valdría la pena hacer la comparación y verificar si realmente son aplicables los dos, ese método para ese hongo o no. Listo, muchas gracias. El profe Víctor tiene otra pregunta. Ah, bueno. Y el profe Fernando, que vi que levantó la mano. Sí, ¿qué tal? Yo no sé si el profe Víctor tenía otra pregunta. No, la dejé abierta. Ah, ya. Bueno, también igual, como mis compañeros, felicitar por la excelente charla, muy ilustrativa y muy didáctica. A mí particularmente nada más unas preguntas en relación a la metodología sobre este proceso de comparación de técnicas para identificar a las proteínas. ¿No se ha considerado utilizar enzimas DNAsas o enzimas que digieran betaglicanos para poder aislar ya particularmente este problema que se tenía de contaminación a la hora de visualizarlo, es decir, disminuir el streaking que se veía en esas gráficas de 2D de poliaminidad? Sí, lo que pasa es que
Sí se planteó en algún punto emplear precisamente como un paso adicional dentro de ese protocolo de utilizar alguna quitinasa o sobre todo quitinasa y betaglucanasa, ¿no? Para tal vez reducir el impacto de la presencia de la pared celular para la extracción de proteínas. Sin embargo, pues ese tipo de enzimas pues acarrea un costo adicional para el momento de la extracción. Entonces, de todos modos sí valdría la pena explorarlo porque podría ser un paso adicional que podría estar mejorando mucho el rendimiento de esa extracción y obviamente reduciendo la presencia de interferentes para hacer los estudios proteómicos, porque se tuvo que hacer doble paso de solubilización. O sea, en tiempo fue casi lo mismo que el otro protocolo y pues podría estarse incluso estudiando otro espectro de proteínas que tal vez no se estén viendo con este protocolo con el que se hizo el estudio proteómico. Pero bueno, fue algo que se planteó, más no se hizo. Sí, podría ser para un trabajo futuro, por ejemplo, sí. Ya, y también pues preocupado porque yo no sé si esto también surja la situación que se presenta cuando uno hace extracción de DNA, que se trata de eliminar ya los procesos con fenolcloroformo. Si es igual la preocupación para el empleo de fenol en este tipo de técnicas. Y esto Claro, claro. Pues yo no utilizo cloroformo, pero de todos modos el uso de fenol, claro, pues todo el manejo a nivel de residuos es totalmente diferente y pues se tiene que descartar absolutamente todo lo que haya entrado en contacto con eso y trabajar en un área aislada. Entonces sí es supremamente, pues además de contaminante, obviamente puede llegar, si se hace un mal manejo, pues problemas para la salud. Entonces sí, totalmente entendido. Sin embargo, pues debido como a, pues también los tiempos de investigación con los que contamos nosotros en Colombia, que tal vez nos piden resultados tan rápido, pues finalmente fue el protocolo que presentó los mejores resultados. Sin embargo, pues como lo mencioné, tal vez revisar un paso adicional empleando enzimas para reducir precisamente la presencia de la pared celular, se puede optimizar ese protocolo y no tener que recurrir a trabajar con fenol. Es cierto. Gracias. Bueno, el profesor Eleazar Vargas también deja dos preguntas acá. La primera dice que si se probaron dentro de las técnicas de extracción modos miniaturizados o alternos que empleen solventes menos tóxicos o fibra hueca, aquíferos o electromembrana. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que cómo se descarta el efecto del solvente o de los solventes y la extracción en la producción de compuestos o aductos por las reacciones. Bueno, entonces, no se emplearon otras técnicas. Sí se revisaron otros protocolos mucho más amigables para hacer extracción de proteína, pero esos protocolos ya fueron para hacer otro tipo de estudios que son precisamente de aglutinación y otros estudios menos, o sea, que se necesitaba la proteína entera. Entonces, no, realmente no se revisaron otras formas de extracción de proteínas. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Ay, Lina, ¿me la recuerdas? Qué pena. Es que cómo se descarta el efecto del solvente o solventes y la extracción en la producción de aductos por reacciones. Ah, ya, ok. Entonces, los solventes que se emplearon, pues que son, bueno, no los mencioné uno por uno, pero son solventes que solubilizan azúcares y hasta donde se había visto, no producen aductos a nivel de proteínas. Sí los pueden producir a nivel de metabolitos. Y de hecho, para extracción de metabolitos, sí se encontraron aductos en los estudios de metabolómica. Pero para proteómica no. Y lo otro es que, pues con base a los resultados de que la secuenciación de las proteínas, pues en su mayoría se pudo hacer la secuenciación e identificación, pues no se encontró como dificultad en ese aspecto. De todos modos, bueno, tampoco se hicieron estudios, por ejemplo, de modificaciones post-traduccionales,
sino únicamente del proteoma global y de las proteínas que se encontraran. Entonces yo pienso que por lo menos esos solventes que se postularon en los protocolos no están generando aductos en las proteínas, como tal en las proteínas. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Carolina, ¿qué tanto cambiaría ese perfil proteómico que se hizo en micelio con respecto a lo que puede pasar en la seta de lentinula? Cambia mucho. Hay muchas proteínas que se expresan más en el cuerpo fructífero para, sobre todo, pues obviamente para la formación de la espora. Hay unas proteínas, mejor dicho, hay una expresión diferencial. En el micelio, pues obviamente está el hongo en función de sobrevivir y de crecer. Entonces, la expresión de proteínas, sobre todo, van más dirigidas al metabolismo, mientras que en el cuerpo fructífero van más dirigidas hacia la señalización. Entonces sí hay cambios, hay una diferencia bastante grande en cuanto a la expresión de proteínas de una u otra forma del hongo. Sí, es bastante grande. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, por acá no vemos más preguntas, entonces le agradecemos muchísimo a Carolina Vega por su charla del día de hoy. Cualquier pregunta, ¿nos puedes regalar tu correo, Carolina, porfa? Sí, no sé por dónde escribirlo. Acá en el chat. Yo creo que se lo puedes mandar a Lina y después Lina lo comparte. Sí. cvegao@unal.edu.co. Es cvegao. Listo, ahí lo dejé en el chat de esta reunión. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos, a los asistentes, desde Teams y desde YouTube. Entonces, bueno. La profe Ada pidió la mano. Ay, sí, qué pena, profe Lina, profe Daniel, no sé, yo sé que yo entré 3 minutos tarde a la conferencia, pero no vamos a hacerle la entrevista al conferencista como para que deje como ese espacio de incentivo a los chicos por la investigación, que nos cuente un poquito de su historia de trayectoria al nivel que ha llegado hoy en día, que está haciendo su formación doctoral. Esa era como mi inquietud, profe Lina. Sí, claro. Claro, cuéntanos tu historia desde el pregrado. Bueno, mi historia es que, pues yo pienso que para entrar al mundo de la biología en general, uno tiene que ser muy curioso y tener muchas ganas de sufrir tal vez mucho por aprender tantas cosas, porque la información, como ustedes se han podido dar cuenta, es mucha, siempre y todos los días algo se está actualizando. Entonces mi ilusión siempre fue trabajar a nivel de biología molecular, tal vez la vida no me llevó por eso, pero después del pregrado yo fue a trabajar en calidad de alimentos y estuve trabajando, tengo una experiencia de 8 años en aseguramiento y control de calidad de alimentos y luego pues nada, mi sueño de poder volver a la academia y a la investigación se hizo realidad y empecé con la maestría en ciencia y tecnología de alimentos, donde me encontré con el mundo de los compuestos bioactivos y los alimentos funcionales. Y lo hice de la mano del trabajo con los hongos macromicetos, sobre todo porque la mayoría son de tipo comestible y tienen muchos beneficios que han sido bastante ignorados por mucho tiempo, a pesar de que se han postulado históricamente. Entonces, primero arranqué con la maestría, empecé trabajando con Pleurotus, encontré compuestos bioactivos de tipo que pueden llegar a ser hipocolesterolémicos, y después se presentó la oportunidad de poder hacer el doctorado, esta vez en bioquímica, para estudiar no solamente sus compuestos bioactivos, sino también cómo es su interacción con la bioquímica del hongo. Mi trabajo sobre todo estuvo muy enfocado a la parte de orgánica y de metabolómica tal vez, pues sobre todo pues a la parte de análisis de metabolitos, pero pues el poder haber estudiado la proteómica pues
Pues ha sido muy lindo, a mí me gustó mucho, ha sido de lágrimas también, pero pues los resultados siempre son muy interesantes, siempre se encuentran cosas muy novedosas con los hongos y pues es duro, en Colombia es muy duro, pero bueno, pues toca ponerle el alma, el ánimo y el amor a esto y pues es como mi historia abreviada de lo que ha sido mi trabajo. Yo también, bueno, estuve también para apoyarme con los estudios de asistente docente en la Universidad Nacional, enseñando algunas prácticas de laboratorio de química, de pregrado de química, y también fui docente en microbiología, pero en la ciudad de Neiva, a los inicios de mi carrera. Esa ha sido mi trayectoria hasta ahora. Muchas gracias, muy querida, por contárnosla. Todo es con el sentido de que los chicos se den cuenta que para lograr las cosas hay que llevar una serie de pasos, ¿cierto? Y unos esfuerzos, como tú lo dices. No todo es color de rosa, pero vale la pena. Así que muchas gracias por compartirnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Yo estoy muy feliz de poder haber compartido con ustedes este trabajo y pues es gratificante poderlo compartir y que la gente se entere que con mucho esfuerzo se hace, pero tratamos de estar haciendo la investigación en Colombia. Profe Lina, también muchas gracias. Muchas gracias por su invitada. Bueno, entonces, Carolina, muchas gracias y ya nos veremos en 15 días para nuestra siguiente sesión. Entonces, muchas gracias a todos. Solo un aviso parroquial, profe Lina. Un aviso parroquial y va hacia la sensibilización de que, chicos, tendremos nuevamente nuestra próxima versión de Semana de la Ciencia del 5 al 9 de octubre. Así que como programa, pues este es nuestro mayor sentido de pertenencia por el que siempre trabajamos cada año, en el que, nos llegó una realidad que no esperábamos y que será la primera versión de la Semana de la Ciencia mediada por las tecnologías de la información y la comunicación, pero como siempre haremos un hit de ella, porque esa es la idea, ¿cierto? Entonces los esperamos con el mayor espíritu posible de que podamos tener una Semana de la Ciencia muy fructífera para cada uno de nosotros que hacemos parte de este querido programa de microbiología. Y la otra semana les estaremos contando una sorpresa que les tenemos los docentes del programa de micro, que no será mucha, pero que créanme que con todo el amor les tenemos preparada una rifa que se las estaremos contando la próxima semana. Así que a todos, muchísimas gracias por haber estado acá. No sé, profe Lina, si tiene algo más para hacer el cierre y muchas gracias por darme la oportunidad de mencionar el tema de la Semana de la Ciencia. No, muchas gracias a todos. Entonces, ya damos por finalizada esta sesión. Bueno, chao y gracias. Chao, chao a todos. Bueno, chao a todos y gracias. Chao, muchísimas